potencia global en derecho energético, presenta El Mundo del Petróleo. Muy buenas noches, bienvenidos al fascinante mundo del petróleo. Hoy tenemos a un gran amigo, un hombre con 25 años de experiencia en la industria petrolera, el doctor Hermes Aguirre. El doctor Aguirre es ingeniero metalúrgico en la Universidad Libre de Colombia, es geofísica con una maestría en geofísica de la Universidad Autónoma de México, presidente de Halliburton, que es una de las empresas de servicios petroleros más importantes en el mundo, que presta servicios para la exploración y producción de hidrocarburos, una empresa que va a la vanguardia en materia tecnológica a nivel mundial. Es miembro del consejo directivo del gremio de las empresas de servicios en el país de Campetrol. En otras palabras, tenemos un gran experto sobre el tema petrolero. Bienvenido, doctor Aguirre. Alejandro, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Doctor Aguirre, quisiera que habláramos, para empezar, sobre un tema que está muy de actualidad y es el ingreso petrolero, la renta petrolera. Porque el país pues está viéndose afrontado a que tiene un presupuesto para el 2015 que está desfinanciado. Y entre otras razones, no solamente por el incremento en el gasto público, sino porque las proyecciones muestran que va a haber una reducción en el ingreso petrolero. Y una primera pregunta que uno se hace es si Colombia sí tiene un potencial petrolero, un potencial geológico, como para prever o proyectar que es posible tener un crecimiento de la producción en el país. Bueno, Alejandro, yo creo que sí, efectivamente en estos días hemos visto bastante la pregunta, porque la realidad es si tenemos o no tenemos un potencial. Los estudios que hemos podido realizar en los últimos años, gracias a la gran cantidad de información que se ha venido incorporando del mapa geológico colombiano, pues nos muestra que tenemos un potencial importante. Nosotros tenemos reservas para 7 años, 2.3 billones de barriles, es lo que nosotros tenemos hoy en día. Pero los estudios, los de la Universidad Nacional, la NH, Ecopetrol mismo, nos muestran que tenemos un potencial que va por encima de los 50 billones de barriles. De los 50 billones. 50 billones de barriles. O sea que hay un gran potencial importante geológico todavía por trabajar, por estudiar y por descubrir aquí en el país. Venezuela, que es un país eminentemente petrolero, ¿qué nivel de reservas tiene? Venezuela va por encima de los 300 billones. ¿Y nosotros 2 billones? Nosotros 2. Pero podemos llegar a 60. Podemos llegar a un número importante. Ese es lo que llamamos el P90, ¿no? O sea, con una buena oportunidad, porque pues obviamente hay un rango muy grande. La incertidumbre puede ser grande, pero cerrando ya los análisis nos pueden dar de 50 a 60. Entonces hay buen potencial nosotros. ¿En qué regiones del país está ubicado ese potencial? Bueno, nosotros tenemos cuencas muy diversas en todo el país. Principalmente, obviamente, la Orinoquía y todos los llanos orientales nos han representado incorporación tanto de producción como de reservas importantes en los últimos años. Los campos maduros que tenemos hoy en día en el Magdalena Medio, a través de las nuevas tecnologías que hemos podido incorporar, nos han representado un crecimiento en su potencial de reservas. Todas estas áreas casi nos han representado un 80% del incremento de las reservas en los últimos años. Ahora, en nuevos yacimientos, nuevos descubrimientos, todavía tenemos casi que un 50% del territorio todavía para explorar en el país. Estamos viendo ya el inicio de actividades importantes como el offshore, el costa afuera, esas en el mar, en costa afuera, particularmente en el Caribe, es donde estamos empezando a hacer los primeros pinos, digamos, en esta industria, pero tenemos una prospectividad importante. Los estudios nos han demostrado durante los últimos 4 años, los estudios exploratorios, que hay una buena perspectiva, buenas oportunidades. Entonces tenemos una gama, los yacimientos no convencionales, otra de las áreas que nosotros a nivel mundial ya se ha venido a incorporar como una de las áreas importantes para la incorporación de reservas y de producción. En Colombia también encontramos en el mapa geológico, en el Magdalena Medio particularmente y en el Catatumbo, áreas bastante interesantes para poder trabajar. Entonces, ahí hay áreas alrededor del país, todavía lo que es el Pacífico, por ejemplo, la NH está trabajando intensamente
mirar la prospectiva. Pero no ha habido mayor interés por el Océano Pacífico, realmente no pareciera que eso fuera muy promisorio. O sea. Claro, hay que empezar a trabajar. Yo creería que si nosotros miramos hacia el sur en Ecuador, el Pacífico ha representado descubrimientos importantes para ellos, inclusive en Perú, y pues tenemos lo que nosotros llamamos una tectónica compleja, tectónica que no ayuda muchas veces a que se desarrollen las cuencas sedimentarias o las cuencas que nos pueden producir hidrocarburos. Pero tenemos buenos ejemplos en el sur y tenemos que mirarlo. Pero para eso hay que hacer análisis, hay que hacer estudios, hay que hacer mucha exploración y en eso pues hay que hacer unos esfuerzos importantes. Es algo similar a lo que pasa en el Mar Caribe en el sentido de que pareciera que hay un gran potencial, pero todavía no se ha comprobado porque falta explorar y saber realmente si sí hay o no hay, ¿no es cierto? Es la única forma, explorando, para lo cual pues ya hay grandes tecnologías que se han venido desarrollando históricamente en la industria, pero es la única forma de saber. Hay diferentes sistemas indirectos, directos. Obviamente la perforación es el único que nos da, cuando llegamos allá a ese estado de perforación y decimos aquí hay y lo encontramos, pero gracias a las últimas tecnologías, aeromagnetometría, gravimetría y a la sísmica en tierra misma que se hace, son las que nos va a decir a nosotros. Se ha hecho un trabajo, pero apenas lo que nos llamamos en algunas áreas en el Pacífico regional, quiere decir es a muy grosso modo y todavía tenemos que entrar mucho en detalle. Entonces, grandes oportunidades, muchísima exploración hay que hacer. Hemos incrementado el nivel de exploración en el país de 20 pozos exploratorios a 130 que hemos hecho en los últimos 2 años o por año, en el 2013, 2014, proyectamos hacer eso, pero todavía eso, para lograr llegar a esos 50 que queremos nosotros, 50 billones, necesitamos doblarlo casi, necesitamos hacer un gran doblar esfuerzo. El número de pozos exploratorios. Doblar el número de pozos exploratorios, hacer un gran esfuerzo, porque si queremos conocer solamente estudiando, encontrando más información, pero hoy en día lo que nos hace optimistas es lo que hemos buscado y lo que hemos visto, tiene buena prospectividad. En otras palabras, por esos métodos que usted llamó indirectos, de realizar la gravimetría y otros sistemas, se pueden identificar los sitios en donde pudiera haber petróleo, pero solamente se determina si hay o no hay perforando pozos. Definitivamente. Usted habló de los llanos orientales. En los llanos orientales ha habido grandes descubrimientos de crudos livianos que son muy apreciados en el mercado internacional, pero también recientemente de crudos pesados. De hecho, entiendo que buena parte de la producción que hoy tenemos se debe a esos crudos pesados. ¿Usted cómo ve el futuro del país en materia de esas áreas de crudos pesados? Bueno, yo creo que el punto estuvo en las grandes inversiones en tecnología, en procesos, para poder hacer mucho más eficientes estos campos, ¿no? Que todavía tienen un potencial importante. El recobro mejorado es uno de los factores que a nosotros nos ha permitido incorporar reservas. Y ahí todavía hay una gran tarea que hacer. Ahí todavía tenemos en estos campos, inclusive se están incorporando algunos campos nuevos dentro de este mismo portafolio que necesitan cada vez incluir más tecnología, incluir mejores procesos, que permita tener una producción más eficiente. Y cuando hablamos de eso, nosotros hablamos, si nosotros tenemos un factor de recobro del orden del 17-18% en el país en muchos de estos campos, a nivel mundial se habla de un 32-33%, ¿sí? Que son los factores. En otras palabras, en los yacimientos en Colombia logramos recuperar el 17% de lo que está en el yacimiento. En el resto del mundo aplicando, en promedio, el resto del mundo aplicando tecnologías y grandes inversiones en capital, se logra llegar a un factor de recobro mucho mayor. O sea que Colombia tiene un potencial importante ahí. Claro, definitivamente. Y eso es lo que hemos podido ver en los últimos años, que se ha venido mejorando y que nos han venido incorporando. Pero todavía tenemos muchísimo trabajo que hacer, tenemos muchísimas oportunidades que explorar y que seguir trabajando en esa área. Entonces, dentro de lo que tenemos hoy en día, hay un gran trabajo todavía para hacer y para desarrollar. Entonces tenemos el Mar Caribe, que el potencial, pues en primer lugar es gas natural, pero también líquidos, pero allí hasta que se perforen no se sabrá si ese potencial es real o no. Tenemos los llanos orientales con crudos livianos, con crudos pesados y con un potencial enorme de aumentar el recobro en campos existentes, que es lo que ha venido pasando.
Hablemos un poco de yacimientos no convencionales. ¿De qué estamos hablando con yacimientos no convencionales? ¿Qué potencial tiene eso? ¿Realmente Colombia sí hay una oportunidad ahí? En yacimientos no convencionales, geológicamente ya hemos podido determinar cómo algunas formaciones tienen un potencial importante. Estamos, yo diría que en los pasos iniciales, hemos perforado 5 o 6 pozos donde podemos tomar las primeras muestras. No hemos hecho realmente el trabajo intenso que se necesita alrededor de no convencionales. Estamos en la etapa exploratoria. Estos nos han mostrado grandes potenciales que nos pueden permitir a nosotros incrementar sustancialmente las reservas en el país. Pero aquí hay un trabajo mucho más extenso que hacer. Tal vez costa afuera y en los crudos pesados y en los crudos livianos tenemos grandes experiencias a nivel mundial. Aquí tenemos que concentrarnos en experiencias con menos desarrollo a nivel mundial. Tenemos lugares específicos donde se ha hecho, y no convencionales tienen la particularidad de que cada yacimiento es muy especial. Es muy especial y no se puede desarrollar, no se va a traer el equipo como se hace en offshore, en costa afuera, que se trae un equipo directamente y se coloca la plataforma y ya viene de África o viene del Golfo de México y se instala y ya sabemos qué hacer. Aquí tenemos que hacer una tarea diferente y es trabajar muy de cerca con el tipo de yacimiento que tenemos ahí. Pero hay una gran oportunidad. Estamos en el mapa en Latinoamérica. Argentina realmente ha tenido un gran desarrollo y ha tenido la oportunidad de empezar a trabajar muchísimo en ese campo. Y Colombia está también en el mapa geológico latinoamericano alrededor de no convencionales. Haremos un segundo allí. Tenemos que hacer una breve pausa y ya volvemos al fascinante mundo del petróleo. Bienvenidos de vuelta con el doctor Hermes Aguirre, el presidente de Halliburton, una de las empresas de servicios multinacionales petroleras más grandes del mundo. El doctor Aguirre nos venía diciendo que en materia de yacimientos no convencionales también hay un gran potencial en Colombia, pero que a diferencia de lo que sucede en, por ejemplo, las operaciones en el mar o aún en el continente, donde existe una tecnología un poco estándar a nivel mundial, en no convencionales hay un reto muy importante, es que cada yacimiento es distinto. Cada uno distinto al otro. Eso implica unos grandes retos de logística, tecnológicos, etcétera. ¿Colombia está preparada para eso? Yo creo que para iniciar la fase exploratoria estamos listos, porque es lo que hemos venido haciendo en Colombia, digamos, más de 100 años, también trabajando, incorporando tecnologías y explorando, ¿no? Yo creo que para explorar estamos ahí. Toca hacer un gran esfuerzo para adaptar las condiciones donde vamos a trabajar. Aquí, como bien lo mencionas, hay un trabajo grandísimo de logística. Hay que incorporar unos equipos y unas condiciones para que los elementos que utilizamos, químicos o todo lo que se utiliza para poder ir al yacimiento y activarlo para que realmente tengamos producción, necesitamos tener una logística. Yo creo que el mundo ha trabajado muchísimo, particularmente Estados Unidos ha sido el pionero en desarrollar tecnologías que han facilitado el poder minimizar el impacto tanto en superficie y en subsuelo, ¿sí? Entonces, eso nos da un beneficio que podemos aprovechar, podemos capitalizar. Lo primero es, como decía, la exploración. Lo que viene en este momento, ya tenemos una regulación que nos va a permitir trabajar y en base a eso... Una regulación ambiental y técnica. Una ambiental y técnica, sí. El gobierno ha sido muy cuidadoso en trabajar esta regulación para que sea las mejores prácticas a nivel mundial. Y ahí vamos a trabajar, porque estamos con esas reglas de juego que las vamos a aplicar. Y ahí, pero paralelamente hay que trabajar muy bien en dar las condiciones para que sea viable económicamente, porque al final del día, pues, lo que quieres es que sea rentable lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Bueno, yo veo entonces que hay un potencial grande que tiene el país desde el punto de vista geológico, hay que aumentar la exploración, pero anoto con preocupación, tal como hablábamos al comenzar el programa, que la producción petrolera ha venido declinando y que las proyecciones muestran que va a seguir declinando, de seguir la actual tendencia. Tenemos un potencial geológico interesante en diferentes áreas. ¿Por qué está bajando la producción petrolera entonces?
Bueno, como decía, empezamos hace 10 años un ritmo de iniciar procesos ya no de exploración, sino de desarrollo de los campos. Eso significó un esfuerzo importante. Hablamos de los crudos pesados, donde se empezaron a hacer una serie de implementar tecnologías para mejorar el recobro. Para mejorar el recobro. Pero ese impulso tiene que irse multiplicando cada vez. Ese impulso no puede ser estable, ni podemos decir, llegamos a los 100 pozos, a los 200 pozos, y ahí con eso tenemos. Eso tiene que ser continuo. Los últimos 2 años, 2013, 2014, hemos visto cómo hemos empezado, por los retos que hemos afrontado en la industria, a desactivar ese nivel de crecimiento, a no tener ese mismo impulso. Y eso, a mediano plazo, empieza a impactar en la producción. Y a largo plazo, obviamente, en las reservas. Entonces, la producción se empieza a ver afectada cuando ya no tienes el nivel de perforación, el nivel de dinámica, ¿sí?, en la industria. Uno de los elementos que nosotros tomamos como referencias, los taladros que están en el país activos, perforando y ayudando a que la producción se mantenga o incrementando la producción. Y ahí es donde hemos visto que han llegado a un punto, un pico, se han empezado a bajar la actividad de estos equipos, y eso repercute directamente a mediano plazo en la producción, a largo plazo en las reservas, porque empezamos a consumirnos lo que tenemos guardado, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes problemas que tenemos para que la producción no vaya en el mismo ritmo que nosotros queremos. Entonces ustedes han visto en el sector de servicios petroleros una reducción en la contratación de taladros. También en materia de sísmica exploratoria en el continente. ¿A qué se debe esa reducción en la actividad exploratoria? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los retos que se están enfrentando? Bueno, inicialmente el primer reto que encontramos fue el tema ambiental, el tema de licenciamiento. Entramos muy rápido en un crecimiento acelerado en la industria, y todavía no teníamos todas las reglas de juego sobre la mesa. El licenciamiento ambiental fue uno de los primeros que el gobierno pues tomó el trabajo de decir, pero un momento, necesitamos licenciar, necesitamos dar las regulaciones para que se puedan hacer en dónde se puede, cómo se puede y cómo se debe. Y eso tomó un inicio pues bastante traumático, diría yo, que se ha venido trabajando, que se ha venido haciendo la creación del Ministerio del Medio Ambiente con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, pero ese primer reto nos frena. Y empezamos a tener ahí una... Hay mucha incertidumbre en materia de licenciamiento ambiental. Se creó la incertidumbre, se ha venido trabajando, pero todavía necesitamos más dinámica. Eso no está solucionado todavía. Necesitamos acelerar más todavía los tiempos en los cuales se logran tener las licencias ambientales. Todavía tenemos unos retrasos ahí importantes que debemos mejorar. Eso por un lado. Yo creo que el tema de el poder trabajar en ciertas regiones en el país, y donde básicamente están los recursos de hidrocarburos, han estado históricamente afectados por la seguridad. Y la seguridad en las áreas de frontera, particularmente dos áreas importantísimas de reservas, yo diría, tanto el Putumayo, el Catatumbo, son importantes, pueden dar grandes aportes. Hemos tenido algunos picos de trabajo, pero ahorita se han venido... ¿Por los ataques terroristas, un poco la dinámica que se ha venido presentando en tema de seguridad no nos ha permitido desarrollar las actividades que estábamos iniciando hace 2-3 años, y hoy en día estamos con menos actividad de la que teníamos en un momento dado. Entonces tenemos eso. Y hay una situación que es la socialización de la industria en las áreas donde trabajábamos. Ha tenido una serie de confrontaciones, y esto es un círculo vicioso. Empezamos con un pico muy grande, de pronto empezamos a tener algunos inconvenientes, y las regiones donde nosotros estamos operando ven disminuido sus ingresos y la actividad, la contratación de los servicios y la contratación de mano de obra. Entonces ellos se vuelcan hacia la industria a pedir que se les dé una mayor participación. Y eso nos crea una situación donde no puedes trabajar. Círculo vicioso. Círculo vicioso. No puedes trabajar porque te están demandando, pero no tienes la dinámica que necesitas. Entonces, y también la reducción en el ingreso por regalías. Claro, la reducción en ingreso por regalías obviamente afectó a las regiones donde nosotros operamos, viéndose impactadas. Entonces, realmente ven a la industria y nosotros
buscando quién pueda cubrir todas estas deficiencias. Entonces, las comunidades y los problemas que hemos visto, tenemos que trabajarlos muchísimo. Son retos muy grandes, pero que son de los ciclos, son de entender y son del crecimiento, son retos que se te dan porque creces y te encuentras con que la demanda pues cada vez es mayor. Entonces, la única forma de hacer esto es seguir creciendo. La única forma de hacerlo viable es seguir haciendo más trabajo, seguir desarrollando más, creando mayor riqueza alrededor de las regiones, creando mayores oportunidades, y eso es lo único. Pero en este momento hemos estado en esa coyuntura, ¿no? en ese punto de quiebre donde necesitamos destrabar algunas cosas para que podamos nosotros dinamizar nuevamente. Pero habiendo las oportunidades que hay, yo creo que necesitamos trabajar conjuntamente, el gobierno, las regiones, todos los grupos de interés, para que podamos nosotros activar y tener esa dinámica que estamos buscando. Tengo entendido que en materia de taladros y de sísmica se está presentando un problema, y es que ya hay algún nivel de tecnología en materia de los taladros disponibles en el país que, por no estar siendo utilizados, se están yendo del país. También entiendo que en materia de empresas de sísmica se está presentando algo similar. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Claro, como hablamos, no ha habido el nivel de actividad que nosotros tuvimos en cierto momento y que se proyectó. Hasta hace 2 años. Hasta hace 2 años. Entonces, al haber la reducción, estos equipos y las tecnologías son de alta demanda a nivel mundial. Son equipos muy sofisticados. Son equipos muy sofisticados, donde todo el mundo los países donde tienen una oportunidad, ya sea de buscar o de explorar o de explotar, pues quieren los equipos, ¿sí? Entonces, siempre estamos en una lucha continua, donde hay mejor oportunidad para estos equipos. Entonces, cuando tenemos estas situaciones, las compañías buscan dónde colocarlos. Y esta es una industria a nivel mundial, esta es una industria que no tiene fronteras, tanto el profesional como la tecnología se aplican en cualquier parte del mundo. Entonces, esa ha sido la dinámica. Hemos visto salir algunos de los equipos de sísmica inicialmente, porque pues ellos son los primeros que empiezan a sufrir, esta reducción en actividad. Y ahora en la parte de perforación también hemos encontrado pues que algunas compañías, y en la Cámara es donde estamos viendo ese pulso día a día de las compañías que... La Cámara de Servicios. La Cámara de Servicios Petroleros, donde tenemos la información que colectamos alrededor de todas las empresas de servicios, y ahí hemos recibido y podemos llevar las estadísticas de lo que se ha reducido y todo lo que tenemos, ¿no? Entonces diría, hay un gran potencial geológico en nuevas áreas, como en el mar Caribe, también en el Océano Pacífico. Hay potencial en la Orinoquía con los crudos livianos y los crudos pesados, están los yacimientos no convencionales. Se están presentando unos retos que están llevando a que el sector pierda la dinámica, y hay problemas porque algunos equipos de perforación y empresas de sísmica se están yendo del país porque la actividad se ha disminuido. Pero entonces, a usted, que es un experto petrolero, yo le quisiera hacer una pregunta a usted, a ojo de buen cubero. ¿Usted cree que el sector va a crecer? ¿Usted es optimista con respecto al futuro del sector petrolero en Colombia? Yo soy optimista, definitivamente, porque tenemos el potencial, porque tenemos un país con unas condiciones, yo diría que ideales en cierta forma, en cuanto a su estructura política y social, que nos dan una credibilidad a nivel mundial, y por eso tuvimos ese gran auge del 2004, 2005 al 2012, ¿no? Yo creo que hay una gran oportunidad. Tenemos retos, los estamos afrontando todos, ¿sí? Pero creo que yo he visto muchísimos colombianos, después de estar muchos años fuera del país, regresar en la industria del petróleo, por ese optimismo que tenemos todos en que esta industria, no solamente para los que estamos en la industria es una suerte y es un beneficio, sino para todo el país, para todas las regiones donde nosotros trabajamos. Entonces, cuando uno repatria toda su familia y lo que ha llevado durante muchísimos años, porque Colombia es un país exportador de talento humano, definitivamente, pero hemos podido traerlos nuevamente y hemos podido regresar muchísimos. Eso es porque hay optimismo, eso es porque hay credibilidad. Tenemos que trabajar todos en esto, tenemos que trabajar todos en esas coyunturas o en esos retos, pero no son
retos que no podamos afrontar, no son retos que nosotros no sepamos llevar adelante. Creo que como país hemos afrontado retos mucho más difíciles, mucho más complejos y hemos salido adelante. Creo que esta industria tiene mucho para aportarle al país y estamos realmente con una gran oportunidad. Bueno, doctor Aguirre, muchas gracias por habernos acompañado. Usted, pues, un experto petrolero, 25 años, presidente de una de las empresas multinacionales de servicios más importantes en el mundo. Como ven, el doctor Aguirre tiene una visión que es optimista, la cual yo personalmente comparto. Unos retos muy importantes, pero el petróleo yo creo que va a seguir siendo la mejor oportunidad que tiene Colombia para acelerar su desarrollo económico y social. Muchas gracias a ustedes. Esperamos verlos el próximo domingo a las 9 de la noche acá en el fascinante mundo del petróleo. Muy buenas noches. Norton, Rose, Fulbright, potencia global en derecho energético, presentó El Mundo del Petróleo.